Hoy nos sumergimos en un cambio pivotal en las finanzas globales, la evolución del estatus del dólar estadounidense y su desplazamiento gradual por el oro en las reservas de los bancos centrales. Pero antes de avanzar, consideren este hecho impactante. A partir de mayo del 2025, los bancos centrales de todo el mundo ahora poseen más oro en sus reservas que los bonos del Tesoro americano. Un hito no visto desde la década de 1990. Esto no es solo una estadística. Es una señal de cambios profundos en cómo las naciones protegen sus futuros económicos. En los próximos minutos exploraremos las presiones actuales sobre el dólar, el pivote acelerado hacia el oro y lo que esto significa para sus estrategias de inversión. Comencemos, pero antes no olviden regalarnos un me gusta gigantesco y suscribirse a nuestro canal. Primero, evaluemos el estado actual del dólar estadounidense. Al entrar en septiembre del 2025, el índice del dólar, o como se llama el DXY, se sitúa aproximadamente en 97.64 puntos, marcando un mínimo de 5 semanas y reflejando una caída mensual de alrededor del 2,15% para el mes pasado, para agosto. En lo que va del año, el índice ha caído más del 9%, subrayando una tendencia más amplia de debilitamiento. Esta debilidad proviene de múltiples factores interconectados. Los inversores están observando de cerca los datos del mercado laboral de Estados Unidos que se publicarán esta semana, incluido el informe de nóminas no agrícolas, que podría influir en la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal. Los mercados están descontando una alta probabilidad, alrededor del 90% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del próximo 17 de septiembre, con expectativas de hasta 100 puntos básicos de relajación para el otoño del 2026. Tasas de interés más bajas típicamente erosionan el atractivo del dólar, ya que reducen los rendimientos de los activos denominados en dólares en comparación con otras monedas. A eso se suman las incertidumbres políticas internas. Un fallo reciente de un tribunal de apelaciones federal ha declarado ilegales la mayoría de los aranceles del presidente Trump, lo que podría llevar a su desmantelamiento si es confirmado por la Corte Suprema. Aunque los aranceles han fortalecido históricamente al dólar al promover el proteccionismo americano, su eliminación podría aliviar las tensiones comerciales globales, pero también disminuir el estatus de refugio seguro para su moneda. Además, las tensiones continuas entre el Poder Ejecutivo y la Reserva Federal, ejemplificadas por intentos de influir o incluso destituir a miembros de la Junta, como fue el caso de la gobernadora Lisa Cook, generan preocupaciones sobre la erosión de la independencia del Banco Central. Tal politización podría llevar a la política monetaria más laxa, alimentando la inflación y socavando aún más la confianza de los inversionistas del dólar. En el escenario global, el dominio del dólar como moneda de reserva mundial está mostrando grietas graves. Según los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, el FMI, la participación del dólar estadounidense en las reservas de divisas asignadas globales ha caído al 57.7% en el primer trimestre del 2025, una disminución leve pero notable respecto a periodos anteriores. Esta erosión forma parte de una tendencia a largo plazo impulsada por riesgos geopolíticos, incluidas las sanciones americanas a países como Rusia y las disputas comerciales crecientes con la China. Las naciones están buscando otra vez más alternativas para mitigar su dependencia del dólar, que históricamente ha sido utilizado como arma en las relaciones internacionales. Esto nos lleva al corazón de la discusión de hoy: el creciente protagonismo del oro en las reservas de los bancos centrales como contrapeso al dólar. El oro ha sido visto durante mucho tiempo como un activo neutral y resistente a la inflación, pero su rol se ha intensificado en los últimos años en medio de esfuerzos de desdolarización de las economías. Los bancos centrales acumularon 244 toneladas de oro solo en el primer trimestre del 2025, continuando una racha de compras de varios años liderada por economías emergentes como la China y la India. Para mayo del 2025, las reservas oficiales de oro de los bancos centrales alcanzaron unas impresionantes 36.344 toneladas, superando tenencias colectivas de bonos del Tesoro de los Estados Unidos por primera vez en más de 3 décadas. Una encuesta del 2025 realizada por el World Gold Council revela insights convincentes. El 95% de los encuestados espera que las reservas globales de oro de los bancos centrales aumenten en los próximos 12 meses,
con un récord de 43% anticipando un crecimiento significativo. Además, el 76% prevé que la participación del oro en las reservas aumente en los próximos 5 años, citando factores como la inestabilidad económica y geopolítica, la cobertura contra la inflación y la diversificación lejos de las monedas tradicionales. Notablemente, el oro ha superado ahora al euro como el segundo activo de reserva más grande del mundo, con alrededor del 16.5% de las reservas globales en promedio. Las naciones BRICS, que cuentan a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están a la vanguardia en este cambio. En el 2025 han acelerado las adquisiciones de oro como parte de las estrategias explícitas de desdolarización. La China, por ejemplo, ha aumentado sus reservas a más de 2.300 toneladas para mediados de este año, reduciendo estratégicamente su exposición a activos estadounidenses en medio de tensiones comerciales. Rusia añadió 31 toneladas en el segundo trimestre, avanzando en su pivote posterior a las sanciones occidentales. En general, los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas en el 2024, una tendencia que persistió en el 2025 con 166 añadidas en el segundo trimestre, un aumento del 41% por encima de los promedios históricos. Los cambios regulatorios también han impulsado esta tendencia. El marco de Basilea III, actualizado en julio del 2025, reclasificó el oro no asignado como un activo de riesgo cero, incentivando a los bancos a mantener más oro físico. Esto, combinado con una demanda de oro en auge, totalizando 1.249 toneladas en el segundo trimestre del 2025, impulsada por inversores OTC o Over the Counter, ha impulsado los precios del oro a récords históricos, con pronósticos que sugieren un ascenso hacia los $4.000 por onza para mediados del 2026. ¿Por qué está sucediendo esto en este momento? La desdolarización se está acelerando, particularmente en el sur global, donde los países están diversificando sus reservas para protegerse contra la volatilidad de las políticas estadounidenses y de todas estas sanciones que han venido sucediendo. El atractivo del oro radica en la tangibilidad e independencia de cualquier control nacional único. Es una cobertura contra la devaluación de la moneda y la incertidumbre económica. A medida que la participación del dólar se desliza desde su pico más alto del 70% a principios de los 2000 hasta el 57 o 58% actual, el oro está llenando todo ese vacío. Para los inversores como ustedes, enfocados en desarrollos macroeconómicos, este cambio tiene implicaciones claras. Primero, consideren aumentar la asignación a oro o activos relacionados con el oro, como los ETFs o acciones mineras, como diversificador de cartera. Con el piso de precios del oro reajustándose más alto, $3.000 por onza, ahora equivalente al antiguo $2.000 de hace unos años, ofrece un potencial alcista en medio de la inflación persistente y de riesgos geopolíticos. Segundo, monitoreen los pares de divisas que involucran al dólar. Una caída sostenida del DXY podría impulsar las acciones de mercados emergentes y las materias primas preciosas en dólares. Sin embargo, los riesgos persisten. Si los datos de Estados Unidos sorprenden positivamente o las tensiones globales se alivian, el dólar podría rebotar temporalmente. La diversificación hacia activos no denominados en dólares, incluidos euros o incluso alternativas digitales, como el Bitcoin, también podría merecer algo de atención para ustedes. En conclusión, la hegemonía del dólar estadounidense no se está colapsando de la noche a la mañana, pero su erosión en favor del oro señala un mundo financiero multipolar. Las acciones de los bancos centrales son un barómetro de tendencias más amplias. Manténganse muy vigilantes, analicen los datos y ajusten sus estrategias en consecuencia. Y muchas gracias por unirse hoy a nosotros en Renta 4 Global Fiduciaria. Si encontraron esto valioso, suscríbanse para más análisis macroeconómicos. Hasta la próxima e inviertan con mucha sabiduría y con mucho cuidado. Nos vemos.